Quiero compartirles algo breve antes de ir al mensaje, respecto de todo esto justamente que está sucediendo, ¿no? La pandemia que vivimos, las cosas que atravesamos, nuestra vida ha cambiado en todo este año y medio, ha cambiado todo lo que prácticamente hacíamos. Entonces, muchas veces perdemos la felicidad, muchas veces perdemos el gozo. Y hay una reflexión donde cuenta que una vez un hombre caminaba por la playa una noche de luna llena, y mientras pensaba en su vida y reflexionaba, decía: si tuviera un auto nuevo, sería feliz. Si tuviera una casa grande, entonces sería feliz. Si tuviera un excelente trabajo, un trabajo bien pago, entonces sería feliz. Si tuviera una pareja perfecta que me acompañe, entonces sería feliz. En ese momento tropezó con una bolsa que estaba llena de piedras y la tomó y empezó a tirar una por una al mar mientras reflexionaba y decía: sería feliz si tuviera, sería feliz si tuviera. Así continuó pensando en todo lo que no tenía y que por lo tanto impedía su felicidad. De pronto se dio cuenta de que solo le quedaba una piedra en la bolsa y la guardó, la tomó y la guardó en su bolsillo. Al llegar a su casa y vaciar, vio que aquella piedrita que tenía era un diamante muy valioso. ¿Te imaginas cuántos diamantes arrojó al mar sin apreciarlos, sin darse cuenta? ¿Cuántos de nosotros arrojando nuestros preciosos tesoros por estar esperando lo que creemos perfecto? Vamos por la vida, si tuviese, y lo valioso que tenemos en nuestra mano, lo vamos tirando, lo vamos dejando a un lado. Deseamos lo que no tenemos sin darle valor a lo que tenemos cerca, lo que ya tenemos en nuestras manos. Mira a tu alrededor. Y si te detienes a observar, te darás cuenta cuán afortunado eres. Cuán afortunado eres. Cerca de cada uno de nosotros está la felicidad. Todos tenemos la oportunidad de tomarla, vivirla, experimentarla diariamente. Así que observemos bien lo que tenemos a nuestro alrededor. Y vamos a ver que necesitas menos de lo que tú piensas que necesitas. Tal vez tienes muchos diamantes valiosos y aún no te has dado cuenta. Quizás eres uno de los más privilegiados y aún no te has dado cuenta. Comencemos con la salvación. ¿Tienes a Cristo? El mayor tesoro en tu vida. Tienes el mayor tesoro en tu vida. Pero ¿saben lo que hacemos? Agarramos este tesoro precioso y lo hacemos esperando tener otra cosa en nuestra vida. Tenemos una esperanza. Tenemos a un Dios gigante a nuestro alrededor que nos provee, que nos suple, que nos guarda, que nos protege. Tienes vida, tienes... En realidad, Dios cada día nos da un diamante precioso, que es el vivir el día. Cada día el Señor te está dando un diamante nuevo. Vive este día. Sé feliz. Piensa en las cosas que tienes. Piensa en las cosas que ya te ha dado. No pienses en lo que no tienes, porque te hace infeliz.
Depende de mí y de ti aprovecharlo o lanzarlo al mar del olvido para nunca más poder recuperarlo. Así que pidámosle al Señor que nos dé lo que Él sabe, que nos dé lo que Él sabe que nos conviene. ¿Sí? Espero que les haya sido de bendición. Yo cuando leí esa reflexión, dije, cuán cierto, ¿no? ¿Cuántas veces andamos tristes y no disfrutamos y no vivimos lo que el Señor nos da? Tiramos los tesoros, los diamantes que Dios nos da. Los desechamos como si no tuviesen ningún valor, esperando cosas mejores que esas. Tienes cosas valiosísimas. Disfrútalas. Bien, vamos a ir al mensaje de la palabra de Dios. Vamos a continuar con la predicación en el libro de Ezequiel, capítulo 11. Quiero traerles, antes de comenzar en nuestro tema, quiero traerles a la memoria rápidamente lo que hemos estado viendo hasta el momento. Recordarles que el capítulo 8, desde el capítulo 8 al capítulo 11, están mancomunados, están unidos el uno del otro. Las visiones de Ezequiel no fueron visiones distintas en tiempos distintos. Era la misma visión que en el capítulo 8 y continúa hasta el capítulo 11, que es el que nos toca a nosotros ahora. ¿Cómo sabemos que esta visión comienza en el capítulo 8 y no antes? En el capítulo 11 y no más adelante. ¿Cómo podemos saber eso? Porque el capítulo 7 de Ezequiel, Dios le estaba hablando a Ezequiel de manera personal, no por visión. No por visión. Miren, ahí en Ezequiel capítulo 7. Ezequiel capítulo 7. Ezequiel capítulo 7, versículo 1, dice, vino a mí palabra de Jehová diciendo, tú hijo de hombre, así ha dicho Jehová Señor. Encontramos palabra de Dios a Ezequiel, no por medio de visión. La visión comienza claramente en el capítulo 8, versículo 3. Versículo 8, versículo 3 dice, y aquella figura extendió la mano y me tomó por las guadejas de mi cabeza. Y el Espíritu me alzó entre el cielo y la tierra y me llevó en visiones de Dios. Ahí comienza la visión que continúa, que perdura hasta el capítulo 11. ¿Cómo sabemos que termina en el capítulo 11? Vamos ahora a nuestro capítulo 11, versículo 24. Luego del punto y seguido dice, versículo 24, luego del punto y seguido, y se fue de mí la visión que había visto, y hablé a los cautivos todas las cosas que Jehová me había mostrado. Ahí concluía toda aquella visión que Dios le había mostrado a Ezequiel, que había comenzado en el capítulo 8. En el capítulo 8 Dios le muestra en visión a Ezequiel lo que estaban haciendo los líderes, los referentes religiosos dentro del templo, en Jerusalén. En el capítulo 9, en la misma visión, Dios le muestra que preservaría a los justos y lo que le haría a estos injustos y a quienes le seguían. En el capítulo 10, que es la misma visión, la gloria de Jehová abandona
el templo, condenándolo a la destrucción por mano de los babilonios. Y ahora en el capítulo 11, continuando la misma visión, Dios le muestra a Ezequiel una promesa futura de restauración para su pueblo. Así que nuestro tema en esta mañana es la promesa. La promesa. Ese es el tema que vamos a estar tocando. Antes de comenzar en el capítulo 11, les invito rápidamente al libro de Juan, capítulo 14. Juan, capítulo 14. Juan, capítulo 14. En el versículo 15, Jesucristo anuncia una promesa bendita, una promesa gloriosa, una promesa que muchos hemos recibido, pero que muchos aún no han recibido. 14:15 dijo, si me amáis, guardad mis mandamientos. Y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Dios dijo que podamos nacer de nuevo, como le dijo a Nicodemo, si no nacieres de nuevo, no puedes entrar en el reino de Dios. Y nacer de nuevo es a través del Espíritu de Dios. Jesucristo les decía, si me amáis, guardad mis mandamientos. Si ustedes me aman, deben obedecerme. Si ustedes me aman, me aman, heredan la promesa de salvación, heredan la promesa del Espíritu en sus vidas. El versículo 26, ahí mismo de Juan, dice, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. A través del Espíritu que Dios mete a todos aquellos que creen en el nombre de Jesucristo, a todos aquellos que se arrepienten de sus pecados, reciben la promesa del Espíritu. Y ese Espíritu dice que les enseñará todas las cosas. Le dará la mente de Cristo para poder obedecerle, para poder entender, para poder seguirle. Capítulo 13 de Juan, versículo 20, dice, de cierto os digo, el que recibe al que yo enviare, o sea, al Espíritu Santo, el que recibe al que yo enviare, al Consolador, me recibe a mí, y el que a mí me recibe, recibe al que me envió. Quizás tú ya has recibido esta promesa en tu vida. Quizás ya has nacido de nuevo, has recibido el Espíritu de Dios, recibiste a Cristo y por ende recibiste al que envió a Cristo en tu vida. Pero quizás todavía otros no hayan recibido esta promesa. Quizás otros todavía no hayan nacido de nuevo. Quizás otros todavía no tengan el Espíritu en su vida. En estos pasajes encontramos dos tipos de mentes. Dos tipos de mentes. La mente del hombre sin Dios, el hombre natural, que no entiende ni percibe las cosas del Creador porque no tiene el Espíritu de Dios. Si no tienes a Dios en tu vida, no puedes entender y percibir u obedecer al Creador. La mente del hombre sin Dios. Pero encontramos a el hombre con la mente de Cristo, aquel que ha nacido del Espíritu, por tanto entiende y percibe todas las cosas de su Señor.
Así que volvemos a Ezequiel, capítulo 11. Ezequiel, capítulo 11. En primer lugar, quiero que veamos la mente del hombre sin Dios. La mente del hombre sin Dios. Versículo 1 de Ezequiel 11 dice: el Espíritu me elevó y me llevó por la puerta oriental de la casa de Jehová, la cual mira hacia el oriente. Y he aquí, a la entrada de la puerta, 25 hombres, entre los cuales vi a Hazanías, hijo de Asur, y a Pelatías, hijo de Benaía, principal del pueblo. Y me dijo: hijo de hombre, estos son los hombres que maquinan perversidad y dan en esta ciudad mal consejo, los cuales dicen: no será tan pronto. Edifiquemos casas, esta será la olla y nosotros la carne. Ezequiel en estos pasajes continúa con la visión y en ella se le muestra 25 hombres sin Dios. 25 hombres sin la mente de Dios, representados como principales del pueblo, personas de autoridad, de poder político, económico, religioso, y con su influencia estaban aconsejando al pueblo que había en la ciudad, buscando sus propios beneficios e intereses, y siendo incrédulos al mensaje de Dios, a la palabra de Dios, diciendo que no había nada que temer. No se preocupen, tranquilos. Por lo tanto, aconsejaba que llevaran a cabo los proyectos de construcción, de edificación, como de costumbre, como en cualquier ciudad. Hacían construcciones, seguían edificando, seguían viviendo, continuaban con sus vidas como si nada pasase, como si todo estuviese bien, como si el mal. Mas Jeremías, el profeta Jeremías, acuérdense que Jeremías era un contemporáneo de Ezequiel, al igual que Daniel, cada uno en diferentes lugares. Jeremías en Jerusalén, Ezequiel en Babilonia, en la parte de los cautivos del pueblo, y en la parte se me fue, del castillo del rey Nabucodonosor, donde estaban las gentes de poder o de autoridad. Ahora, Jeremías le había dicho a Jerusalén, al pueblo, les dijo: vino a mí palabra de Jehová por segunda vez, dice Jeremías, diciendo: veo una olla que hierve. Esto es lo que Jeremías veía y le dice al pueblo: veo una olla que hierve y su faz está hacia el norte. Y Jehová le dijo: del norte se soltará el mal sobre todos los moradores de la tierra. Dios le estaba diciendo que esa olla que hierve era un castigo que se venía sobre la tierra. Ahora miren el versículo 3 nuevamente. Versículo 3. Los cuales dicen: no será tan pronto. No será tan pronto. Edifiquemos casas. Esta será la olla y nosotros la carne. Ellos, incrédulos, y burlándose de la palabra de Dios, dijeron: sí, sí, aquí es la olla y nosotros somos la carne. Estaban tan seguros en esa ciudad como la carne protegida y resguardada en una olla de hierro. ¿Quién la va a sacar? ¿Quién la va a arrebatar? Mis amigos,
cuando Satanás no puede convencer a los hombres para que rechacen los juicios venideros, gana su argumento persuadiéndolos para que los consideren lejanos. Todavía falta. Si así piensan muchos creyentes de poca fe, ¿no es así? ¿Cuántos creyentes, hijos de Dios, de poca fe, aún viven como si los juicios de Dios faltan? Dios todavía no viene. Aún falta mucho. No va a venir ahora. Si aún creyentes de poca fe piensan, ¿cuántos más los que no conocen a Dios? Dios había dado órdenes por medio de Jeremías que los cautivos edificasen casas, pero no en Jerusalén. Porque Jerusalén caería, que edificasen casas en Babilonia, tierra a donde serían llevados cautivos. Miren rápidamente, acompáñenme a Jeremías. Jeremías está volviendo para el Génesis, está de Ezequiel, Lamentaciones, y luego está Jeremías. De Ezequiel está Lamentaciones y luego Jeremías. Vamos a Jeremías, capítulo 20. Jeremías, capítulo 29. Miren lo que Dios le decía al pueblo de Jerusalén a través de Jeremías. Versículo 4, 29, 4, dice: así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, a todos los de la cautividad que hice transportar de Jerusalén a Babilonia: edificad casas y habitadlas, y plantad huertos, y comed del fruto de ellos. Casaos, y engendrad hijos e hijas. Dad mujeres a vuestros hijos, y dad marido a vuestras hijas, para que tengan hijos e hijas, y multiplicaos ahí, y no os disminuyáis. Porque así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel: no os engañen vuestros profetas que están entre vosotros, ni vuestros adivinos, ni atendáis a los sueños que soñáis. Porque falsamente os profetizan ellos en mi nombre. No los envié, ha dicho Jehová. Porque así dijo Jehová: cuando en Babilonia se cumplan los 70 años, yo os visitaré y despertaré sobre vosotros mi buena palabra para haceros volver a este lugar. Jeremías les estaba diciendo al pueblo: ustedes, si quieren edificar, edifiquen en Babilonia, planten, cásense, vivan allá, porque van a estar 70 años. Van a estar 70 años allá. No van a volver a ese tiempo. Cuando se cumpla ese tiempo, entonces yo los voy a visitar y voy a hacerlos volver. Pero mientras tanto, ustedes edifiquen allá. De esta manera, los 25 hombres que estaban en Ezequiel capítulo 11, estaban claramente contradiciendo la palabra del Señor, quien dijo: no está cerca el tiempo de edificar. No es momento de hacer esta obra en Jerusalén, porque voy a traer juicio contra vosotros. Edifiquen si quieren en tierras ajenas. Pero ellos prefirieron pensar que para el cumplimiento de esta palabra aún faltaba largo camino. La mente del hombre sin Dios, la mente del hombre sin Dios tuerce, pervierte, acomoda para su propio beneficio lo que Dios dice. Y díganme si me equivoco en esto. Dicen y afirman de la palabra de Dios lo que Él nunca dijo. ¿Acaso no lo escuchan diariamente?
Estos hombres llegaron a pensar que Jerusalén era la olla y ellos la carne. Los que somos los privilegiados de Dios. Miren el pensamiento, torciendo el mensaje de Dios. Dios dice, los voy a condenar, y ellos estaban diciendo, nosotros somos los privilegiados de Dios. Los que fueron llevados cautivos eran el desecho. Nosotros somos la parte buena del pueblo. Así lo quiso Dios. Él nos cuidó y nos preservó, nos guardó. La mente del hombre sin Dios tuerce la palabra dicha. A lo que Dios llama malo, ellos lo llaman bueno. A lo que Dios llama bueno, ellos lo llaman malo. Ellos dicen, Dios es amor y me perdona. Así piensa la mente del hombre sin Dios. Él es amor y me perdona. Mas Dios dice, yo soy el Dios de amor, que procuro perdonarte. Y arrepentimiento de tu parte. No cuando persistes en insultar y menospreciar a mi hijo con tu vida. Ellos dicen, si Dios me ama, me tiene que amar así como soy con mis pecados. ¿No han escuchado? Yo sí. Me tiene que amar así con mis pecados. Dios dice, yo te amo, pero no amo tu pecado. Yo te amo, pero no acepto tu rebelión. Ellos dicen, Dios es bueno. Él no castiga ni manda al infierno. Dios te dice, tienes razón, soy bueno, pero también soy santo, también soy justo. Por eso, a pesar de mi bondad, debo castigarte, dándote el castigo que mereces. Ellos dicen, el corazón define al hombre. Así que sigue lo que tu corazón te dice. Sigue lo que tu corazón te guía. Y Dios te dice, es cierto, el corazón define al hombre, pero en maldad, en perversidad. Así que no sigas tu corazón, sigue lo que yo te digo. Ellos dicen, Dios acepta el homosexual como al mentiroso, porque no hace diferencia de personas. Dios dice que en ambos casos no hace diferencia. Es cierto, Él no hace diferencia. Acepta a la persona, pero no la práctica pecaminosa. Sea mentira, sea hurto, sea homicidio, sea borracheras, sea homosexualidad. Dios acepta a la persona, pero no va a aceptar el pecado. Ellos dicen, yo voy a la iglesia, así que voy al cielo. Dios te dice que vayas a la iglesia, no te hace hijo de Dios. Que recibas a Jesús como Señor y Salvador, te hace parte de la familia de Dios. Que recibas el Espíritu de Dios, te hace llegar a las puertas del cielo. El mundo tuerce la palabra de Dios, pero que la molden a su gusto no significa que eso les libre del castigo venidero. Eso no significa que los hombres estaban torciendo con la mente, sin Dios, torciendo el mensaje de Dios, pero eso no los libraba. Así también hay muchos que dicen ser cristianos y se sienten a salvo del juicio de Dios, pese al pecado que hay en sus vidas, que dicen ser cristianos. Pero el Señor les dirá, nunca os conocí. Apartaos de mí, hacedores de maldad. Versículo 4. Ezequiel 11, versículo 4. Por tanto, profetiza contra ellos. Profetiza. Viendo lo que estaba aconteciendo, viendo lo que estos incrédulos estaban haciendo y diciendo, dice, profetiza.
Diles que están equivocados. Dile que ellos están torciendo las palabras que los profetas les han hablado. Diles que están amoldando las palabras para su propio beneficio, pero para su propia perdición. Para su propia perdición. El hombre sin Dios necesita apropiarse de la palabra limpia de Dios, no pervertirla. El pervertirla no le hará nada bien. Versículo 5. Y vino sobre mí el Espíritu de Jehová y me dijo, di, ¿qué ha dicho Jehová? Así habéis hablado, oh casa de Israel, y las cosas que suben a vuestro espíritu, yo las he entendido. Las cosas que hay en su espíritu, que hay en su corazón, que hay en su espíritu, yo las entendí, dice. No hay pensamiento que pase en sus mentes, ni palabra que salga de sus bocas, que yo no las conozca. Sé todo de cada uno, porque Jehová pesa los corazones. Jehová no mira lo que mira el hombre, lo exterior. Jehová mira lo que hay dentro, el corazón. Así que no piense que Dios no sabe o no conoce. Dios sabe y conoce tu corazón, tu pensamiento. Versículos 6 al 11. Habéis multiplicado vuestros muertos en esta ciudad y habéis llenado de muertos sus calles. Por tanto, así ha dicho Jehová el Señor. Vuestros muertos que habéis puestos en medio de ella, ellos son la carne y ella es la olla, mas yo os sacaré a vosotros de... Ustedes no son esa carne. Yo los voy a sacar a ustedes de ahí. Espada habéis temido, y espada traeré sobre vosotros, dice Jehová el Señor. Y os sacaré de en medio de ella, y os entregaré en manos de extraños, y haré juicio entre vosotros. A espada caeréis, en los límites de Israel os juzgaré, y sabréis que yo soy Jehová. La ciudad no os será por olla, ni vosotros seréis en medio de ella la carne. En los límites de Israel os juzgaré. ¿Se dan cuenta cuántas veces repite lo mismo? Entiéndanlo, dice. Ahora Ezequiel debía interpretar el símbolo de ellos de una manera un poco distinta. Ellos decían que Jerusalén era la olla, la protección, y ellos la carne, los beneficiados y protegidos de Dios. Ahora Ezequiel debía recordarles que no era tan así como ellos pensaban. La ciudad de Jerusalén era la olla y los que había en ella eran la carne. Ellos mismos serían sacados de la ciudad, serían juzgados en los límites de Israel. Ellos no eran los mejores, ni los peores. Ellos iban a sufrir el mismo castigo y aún peor que sus hermanos. ¿Por qué el castigo? Versículo 12. ¿Por qué el castigo? Versículo 12. Y sabréis que yo soy Jehová, porque no habéis andado en mis estatutos, ni habéis obedecido mis decretos, sino según las costumbres de las naciones que os habéis hecho. Ya lo hemos visto. Eran rebeldes a la voz de Dios. El hombre sin Dios vive para su propio deseo. Es dueño de su vida, no vive para obedecer a Dios. Y por eso ellos serían castigados, al que el hombre sin Dios en esta tierra, en este mundo, hoy en día. Ellos no pueden obedecer a Dios. Pero todo hombre y mujer que es indiferente, rebelde, desobediente a Dios, recibirá el justo juicio. Porque la mente del hombre sin Dios no puede pensar y ver como Dios. No pueden.
No pueden. Miren lo que dice Jeremías. Jeremías capítulo 5. Jeremías capítulo 5. Vamos a leer versículos 24 y 25. Dice, y no dijeron en su corazón, temamos ahora a Jehová Dios nuestro, que da lluvia temprana y tardía en su tiempo, y de los tiempos establecidos de la siega. Dijeron, ellos no pudieron decir en su corazón, vamos a servir a Dios, vamos a volvernos a Dios. No pudieron decirlo, aún viendo, no podían ver la grandeza de Dios, que Él es el proveedor, que Él es el que suple, que Él es el que da la lluvia, que Él es el que da el sol, que Él es el que mantiene todas las cosas, porque el hombre sin Dios no puede percibir y no puede ver las cosas de Dios que le rodean, no pueden. Por eso tampoco lo dijeron en su corazón. Versículo 25, vuestras iniquidades han estorbado estas cosas y vuestros pecados apartaron de vosotros el bien. El pecado en el hombre hace que el hombre se aleje de Dios, hace que el hombre no pueda ver, que no pueda seguir, que no pueda entender las cosas del Señor. Versículo 13 del capítulo 11, versículo 13. Y aconteció que mientras yo profetizaba, aquel Pelatías, hijo de Benaía, murió. Era uno de los principales que estaba allí, uno de estos incrédulos que torcía la palabra de Dios. Murió. Entonces me postré rostro a tierra y en voz y dije, Señor Jehová, ¿destruirás de todo el remanente de Israel? Ahora, para mostrarle al Señor que sus pensamientos eran contrarios a los suyos, hizo caer muerto a Pelatías. Este hombre, quizás, no se sabe, pero quizás era el líder de los 25 hombres. Y para ejemplo a todo el pueblo, lo hizo morir. Que sus pensamientos de Dios son erróneos, son equivocados. El incrédulo que intenta vivir a su manera, que intenta apropiarse del mensaje de Dios para su propio beneficio, no se podrá salvar y tendrá que pagar la consecuencia. Ciertamente va a morir. Así que creamos a sus palabras. No veamos el castigo de Dios como algo lejano, que no llegará aún. Si eres creyente, no, quita esa mentalidad incrédula. Si eres creyente y no estás aguardando a Cristo, hoy, sácala. No podemos ser creyentes de tan poca fe. En que los apóstoles en aquel tiempo ya estaban diciendo, velad y orad, porque viene pronto, el Señor viene en breve. Pero nosotros después, al ver el tiempo que pasa, todavía falta que se cumplan cosas, todavía queda tiempo. No. Si nosotros pensamos así, ¿cuánto más el que no tiene a Cristo? ¿Cuánto más va a pervertir? Porque el creyente está pervirtiendo la palabra de Dios al pensar así. Ezequiel 18:20 dice, el alma que pecare, esa morirá. El alma que pecare, esa morirá. Querido oyente, si has pecado, según la justicia de Dios, mereces la muerte. Yo no te condeno. Yo no te condeno. Lo que te condena es la palabra de Dios. El que peca, morirá. No seas como el pueblo necio, terco de Jesús, quienes torcían a su gusto lo que Dios decía y sufrieron las consecuencias. Si estás escuchando el mensaje, no digas, no es tan así. El alma que pecare morirá.
Dios es bueno, Dios me va a perdonar. Dios no manda a nadie al infierno. No pienses así, no tuerces el mensaje. Eso es lo que Dios dice. La mente del hombre sin Dios. Quizás pienses, pero si no puede pensar y acercarse y seguir a Dios, entonces Dios ya lo condenó. Lo ha abandonado al hombre. No, Dios no abandona a su creación. Dios no abandona. El hombre decidió alejarse de Dios, como el pueblo de Israel decidió alejarse de Dios. Pero Dios siempre provee una salvación. En segundo lugar, quiero que veamos la promesa al hombre sin Dios de restauración. La promesa de restauración al hombre sin Dios. Mi amigo, si no tienes a Dios, hay una promesa de Dios para salvarte. Dios quiere librarte. Dios quiere que te vuelvas a Él. Dios quiere restaurar a la raza humana perdida, caída. Dios quiere atraer para sí al mundo pecador. Como al pueblo de Israel, a nosotros también es esta promesa. Versículo 14 y 15. Vino a mí palabra de Jehová diciendo, Hijo de hombre, tus hermanos, los hombres de tu parentesco y toda la casa de Israel, toda ella son aquellos a quienes dijeron los moradores de Jerusalén, alejaos de Jehová. A nosotros es dada la tierra en posesión. Jehová respondió mostrándole al profeta lo que habían estado diciendo los moradores de Jerusalén, de los cautivos que estaban en Babilonia, ¿recuerdan? Quienes fueron insultados por los judíos que seguían en Jerusalén y se habían alejado de Dios, diciendo que la tierra pertenecía a los que quedaban en Judea y Jerusalén, que ellos eran el desecho, que ellos lo merecían. Nosotros somos lo mejor, somos la mejor carnecita, somos lo bueno, somos lo lindo, somos lo preservado. Pero miren lo que dice Dios. Versículo 16. Por tanto, di, así ha dicho Jehová el Señor, aunque les he arrojado lejos entre las naciones. Escucha, a ti, que quizás estás lejos de Dios, que no tienes a Dios en tu vida. Aunque les he arrojado lejos entre las naciones y les he esparcido por las tierras, con todo eso les seré por un pequeño santuario en las tierras a donde lleguen. Yo estaré allí, estoy ahí cerca de ustedes para poder ayudarles, para poder rescatarles. Di por tanto, así ha dicho Jehová el Señor, yo os recogeré de los pueblos y os congregaré de las tierras en las cuales esparcidos y os daré la tierra de Israel. Y volverán allá y quitarán de ella todas sus idolatrías y todas sus abominaciones. Promesa. Y les daré un corazón y un espíritu nuevo pondré dentro de ellos. Y quitaré el corazón de piedra de en medio de su carne y les daré un corazón de carne, para que anden en mis ordenanzas, guarden mis decretos y los cumplan, y me sean por pueblo, y yo sea a ellos por Dios. Oh, bendito Dios, gracias al Dios soberano, que no se ha olvidado del remanente, que no se ha olvidado del pueblo, que no se ha olvidado de su creación, no solamente de Israel, sino también de nosotros, a quienes nos ha brindado, nos ha regalado un espíritu nuevo, un corazón nuevo, para que andemos en sus leyes, para que le adoremos.
Jehová el Señor prometió que Él sería por pequeño santuario a los desterrados y que Él le congregaría de nuevo en la tierra de Israel, completamente limpios de la idolatría y con un corazón dispuesto a obedecer al Señor. Ahora iba a cambiar, eso iba a cambiar, iba a ser transformado. Iba a ser el mismo corazón, el mismo espíritu, iba a haber una transformación radical en la vida de ellos. Les promete darle un corazón firmemente establecido en Dios y no un corazón fluctuante. Todos los que son hechos santos tienen un espíritu nuevo. ¿Eres santo? ¿Has recibido a Cristo? Si has recibido a Cristo, tienes un espíritu nuevo, un temperamento nuevo y una disposición nueva. Los nacidos actuamos a partir de nuevos principios, andamos según las reglas nuevas de Dios y apuntamos a objetivos nuevos. Ya no vivimos de aquella manera. Si un hombre está en Cristo, que dicen las Escrituras, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. 2 Corintios 5, 17. Mi amigo, no se puede hacer sensible al corazón carnal. Como corazón de piedra, no lo puedes aflojar. Puedes agarrar a la piedra a martillazos, pero lo que vas a hacer es destruirla, no ablandarla. Pero sí se puede hacer sensible un corazón nuevo inclinado a Dios. Y Dios es el que lo transforma. Dios es el que provee. Él te da un corazón nuevo, un espíritu nuevo, para poder someterte a la autoridad en obediencia a Dios. El corazón es irreparable, por lo cual será provisto uno nuevo, un nuevo espíritu. Ese es el regalo de Dios para la creación. No solo para Israel, para la creación. Miren rápidamente, acompáñenme a unos versículos, aquí mismo en Ezequiel. Ezequiel 18. Ezequiel 18. Ezequiel 18, versículo 31. Capítulo 18, versículo 31 dice, echad de vosotros todas vuestras transgresiones con que habéis pecado y haceos un corazón nuevo, espíritu nuevo. Dios dice, desecha el mundo, desecha tu mente, desecha todo lo que tienes en tu vida en este momento, desecha y procura un corazón nuevo, un espíritu nuevo. Y les dice, ¿por qué moriréis, casa de Israel? De la misma manera, ¿por qué morirás? ¿Por qué escoges la muerte? No, todavía no es el momento. Todavía no creo que sea el tiempo. ¿Cuándo crees que es el tiempo? ¿Crees que todavía es el tiempo para seguir haciendo lo que tú quieres? ¿Has oído lo que dije? El juicio se avecina. No falta mucho. ¿Cuándo es el tiempo si no es ahora el tiempo de abandonar tu vida para procurar un corazón y un espíritu nuevo? Versículo 32 le dice, porque no quiero la muerte del que muere, dice Jehová el Señor. Convertíos pues y viviréis. Dios quiere, Él quiere salvarte, Él quiere darte esta promesa. Solo necesitas decidirte. Capítulo 36 de Ezequiel, capítulo 36 de Ezequiel. Miren la repetición que hay en este capítulo respecto de este tema. Capítulo 36 de Ezequiel, versículo 26 y 27, dice, capítulo 36, 26 y 27, dice, os daré corazón nuevo
y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne, y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Esa es la promesa de Dios. Si dices, Dios nos desechó y no podemos buscarle ni entenderle porque tenemos una mente sin Dios, Dios ha provisto una promesa. Dios quiere, Dios te llama, Dios quiere darte la salvación. Dios quiere cambiar tu mente y tu corazón. Ezequiel capítulo 11, volvemos. Ezequiel capítulo 11, versículo 18. Ya vamos terminando. Volverán allá y quitarán de ella todas sus idolatrías y todas sus abominaciones. Volverán de aquel camino, volverán. Una vez renovados internamente por el Espíritu, nos volvemos a Dios con expresiones externas, limpiándonos o abandonando todo pecado que nos rodea, que nos asedia, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la obra, para seguirle y obedecerle. La verdadera esperanza de los desterrados se basa en la promesa del Señor. Ahí está la esperanza. Esperanza aún. Y es la promesa de Dios. La promesa de un corazón de carne, un espíritu nuevo. Son incondicionales. Él aún lo va a sostener. Él aún te va a esperar. Si decides esperar. Pero recuerda, cuando el tiempo llegue y la puerta se cierre, ya no. Y están todavía por cumplirse en el nuevo pacto para los israelitas. ¿Saben por qué? Aún están sin templo ellos, dispersos por el mundo, y aún esperan al Mesías. Aún esperan al Mesías. Sí, hay judíos que han creído, que han recibido esta promesa, pero muchos aún no lo reciben. Falta un poquito de tiempo. Pero en un sentido figurado, el ser humano, nosotros, hemos sido desterrados por Dios. Esclavos en esta tierra del diablo por nuestros pecados. Nuestras desobediencias al Creador nos alejaron de su presencia. Como a Israel le prometió volver a su tierra, a nosotros, aunque esclavos y lejos de Él, nos regala de pura gracia el volvernos a nuestro Creador. No seamos como los israelitas que aún no se pueden apropiar de esta promesa bendita por falta de fe en el que había de venir, en el Mesías, Jesucristo. Cree, Él ya vino, Él ya murió, Él ya resucitó. Y la promesa puedes recibirla hoy. ¿Qué es lo que harás tú con este regalo que Dios te da a través de Jesucristo? ¿Quieres ese corazón y espíritu nuevo que te permita seguirle y adorarle y obedecer? ¿Quieres esta promesa? Solo abandonas tus pecados, arrepiéntete. Pon tu fe en aquel que hizo el pago por tu alma. Versículo 22 y 25. Versículo 22 y 25. Después alzaron los querubines sus alas y las ruedas en pos de ellos, y la gloria del Dios de Israel estaba sobre ellos. Y la gloria de Jehová se elevó de en medio de la ciudad y se puso sobre el monte que está al oriente de la ciudad. Ya la gloria de Jehová salió del lugar y se fue a un monte, ya se apartó por completo. Luego me levantó el espíritu y me volvió a llevar en visión del espíritu de Dios a la tierra de los caldeos, a los cautivos. Y se fue de mí la visión que había visto. Y hablé a los cautivos todas las cosas que Jehová
mostrado. Finalmente la visión de Ezequiel, la nube de gloria se eleva de la ciudad y se pone sobre el monte de los Olivos, al oriente de Jerusalén. Es interesante porque Jehová, Dios, se retiró de su casa y de su pueblo a pesar de no querer hacerlo. Su trono era el lugar santísimo, y en el templo. Primero se elevó hasta el umbral, nos dicen las Escrituras. Después, por encima del umbral. Luego salió hacia la puerta oriental y finalmente se subió al monte de los Olivos. La gloria de Dios salió por completo. Así el Dios de Israel abandonó lentamente su ciudad y templo amado. Así también, de este mismo monte, Cristo fue llevado al cielo luego de su muerte, sepultura y resurrección. Así también, se ha ido de esta tierra, de esta morada, aguardando con paciencia que tú vuelvas a Él, para darte un corazón y un espíritu nuevo. Él se ha ido, pero está aguardando que recibas esta promesa. Puede que tengas la mente del hombre sin Dios, pero puedes recibir la promesa de restauración. Jesucristo espera con ansia que hoy entres a su morada. Ven, pídeselo y recíbelo. Vamos a orar. Amado Dios, Padre Santo, gracias por tu palabra, gracias por las enseñanzas contenidas en estos libros históricos. Gracias, Dios, por lo que tú has hecho y lo que tú nos has dejado hace tantos años atrás, mi Dios. Hace más de 2500 años que tú diste esta promesa, Padre. Y la sostienes para todos aquellos que se acercan a ti. Oh Señor, oh Padre Santo, tú has venido para el pecador. Tú has venido a buscar lo que se había perdido. Tú viniste por nosotros, Señor. Tú viniste por un pueblo desobediente. Te pido que obres, mi Dios. Te pido que obres en aquellos que aún hoy no te tienen. Te pido que obres, Dios, que salves. Oh Señor, salva. Haz descender tu espíritu sobre estas almas que aún no están contigo. Dales un corazón nuevo, dales un espíritu nuevo, Señor. Te lo ruego porque eso es lo que a ti te agrada, eso es lo que tú buscas y procuras, Señor. Por favor, te lo pido, mi Señor. Gracias por habernos dado el espíritu a cada uno de nosotros. Gracias por habernos hecho tus hijos. Te amamos. En el nombre de Jesús. Amén.